Confié en mi mejor amigo de toda la vida, pero una noche aprovechó mi vulnerabilidad y después me chantajeó con mi propio dolor. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llega esta familia del canal. Me llamo Camila Duarte, tengo 45 años, trabajo como contadora en una empresa de importaciones, y hasta hace poco, creía que la lealtad tenía rostro. El de Álvaro, mi amigo de universidad, el de los asados de domingo, el tío postizo que le enseñaba a mi hija Sofía a andar en bici. Lo presentaba como mi hermano elegido. Hoy esa frase me arde como alcohol en herida. Todo empezó una noche de sábado. Habíamos quedado varios del grupo para celebrar el ascenso de Tomás, mi esposo, pero él dijo que se quedaría terminando un informe. Vayan, diviértanse, escribió. Yo fui con Álvaro al bar de siempre, de esos con luces cálidas, música suave y copas que parecen más grandes de lo razonable. Pedimos lo de siempre, yo vino tinto, el whisky. Reímos por chistes viejos, recordamos anécdotas de cuando éramos sótanos y fotocopias. A mitad de la noche, Álvaro cambió mi copa por otra más fría. La tuya ya se calentó, dijo. No pensé nada. Con un amigo de 20 años, una copa es una copa. El regreso a casa es un rompecabezas con piezas faltantes. Recuerdo el Uber, la risa de Álvaro en el ascensor, su te acompaño hasta la puerta, Cami. Recuerdo mi llave, el pasillo, el zumbido del refrigerador. Y luego, niebla. Al día siguiente, desperté en mi cama con la ropa arrugada, un dolor espeso en la cabeza y un vacío que no se parecía a la resaca, se parecía a un apagón. Fui al baño con el cuerpo ajeno. En el espejo, mis ojos tenían el borde rojo y mi blusa olía a un perfume que no era mío. En la mesa de noche, había un vaso de agua medio lleno y una nota doblada. Descansa. Te cubrí con Tomás. Ah. Sentí que el piso se inclinaba. ¿Cubrir qué? ¿Por qué cubrir? A mediodía, Álvaro escribió. ¿Mejor? Anoche te pegó fuerte. Quedó entre nosotros. Si quieres, paso con sopa. No quise sopa. Quise memoria. Llamé. Atendió con ese tono jovial de siempre. Le dije que no recordaba bien la última hora, que me sentía mal, que necesitaba entender. Hizo un silencio breve. Cami, estabas muy tomada. Te quedaste dormida en el sillón. Te llevé a tu cuarto y ya. Tranquila. Quise creerle. La amistad larga a veces es una venda cómoda. Pero los días siguientes fueron raros. Álvaro se volvió más presente de lo normal. Mensajes tempranos, emojis, ¿cómo amaneciste? Paso por la empresa y almorzamos. Yo evitaba. Mi cuerpo tenía alarmas que mi cabeza quería apagar. El miércoles, cuando volví del trabajo, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro, 3 fotos impresas, yo en el sillón con los ojos entreabiertos, mi blusa desabrochada hasta el primer botón, Álvaro sentado cerca, mirando a cámara con gesto neutro. No había nada explícito, pero todo me pareció indecente. Abajo, un mensaje a mano. No dramatices. Hablamos esta noche. Ah. La bilis me subió a la garganta. Tomás llegó tarde, se negó a cenar y se encerró en su estudio. No le dije nada. No sabía qué decir. A las 10, Álvaro tocó el timbre. Abrí solo la cadena, sin quitar el cerrojo. No era necesario el sobre, dije, con la voz seca. Era por si te asustabas, respondió. No pasó nada que no se pueda arreglar. ¿Arreglar qué? Pregunté. Tus recuerdos. Bajó la voz. ¿Y tu matrimonio? A Tomás no le conviene saber que te desbordaste. Yo puedo ayudarte a que esto no crezca. La palabra se me clavó. Ayudarte. Como si la ayuda fuera un bozal. Cerré la puerta en su cara. El teléfono vibró. No seas impulsiva. Conozco cosas de tu empresa. Un desliz, una auditoría, un rumor. No querrás problemas. Ahí entendí, no era un amigo, era un chantajista. Y estaba dispuesto a usar mi miedo como moneda. Pasé la noche en vela. A la mañana, fui a la clínica. Le expliqué a la doctora, con la vergüenza de quien pide permiso para existir, que había tenido una noche con lagunas. Me ordenó exámenes. No entraré en detalles, no necesito ni quiero. Solo diré que salir de ahí con un papel que decía probable intoxicación me dio un asidero. No estaba loca. Algo había pasado.
aunque no pudiera nombrarlo con precisión. Volví a casa con el sobre de la clínica y el corazón golpeando paredes. Tomás me escribió que dormiría en la oficina. Decía que el informe lo tenía contra la pared. Me dejó sola con mi cuaderno. Abrí una página nueva y escribí: plan para no ser presa. Debajo, 3 líneas. Guardar todo: fotos, mensajes, exámenes. Contar a alguien fuera de casa, sin detalles que lastimen a Sofía. Poner precio al silencio ajeno: 0. El mío no se compra. Llamé a Berenice, una colega abogada a la que había ayudado con unos balances. Le mandé fotos del sobre, capturas de pantalla y el reporte médico. Me pidió que respirara y que no contestara amenazas. Me habló de documentar, de fechas, de respaldo. El chantaje necesita oscuridad. Vamos a prender la luz, dijo. Esa tarde, Álvaro insistió. Pasa por el café de la esquina. Hablamos como adultos. Fui. Llegué antes, elegí una mesa junto a la ventana y le pedí al mesero que grabara en su celular, sin acercarse, si veía algo raro en el gesto de mi acompañante. No quería un show, quería registro. Álvaro llegó con su camisa planchada y su sonrisa de cumpleaños. Puso el teléfono boca abajo, como quien guarda un secreto debajo del mantel. Te conozco, dijo. No harás un escándalo. Lo que te pido es simple, no me cortes. ¿Cortarte qué? Pregunté. La amistad, sonrió. Y, apoyo. Te conviene. Puedo darte información de ciertos movimientos en tu empresa. Sé dónde mirar. Sé quién ha evadido impuestos. ¿Desde cuándo eres mi consejero fiscal? Desde que me debes una. La frase me encendió. Hablé bajo, cada palabra en su casilla. No te debo nada. Lo que pasó esa noche no fue un favor. Yo no consentí. No seas dramática, dijo. Tomaste de más. Te cuidé. Y puedo seguir cuidando tu imagen. Lo miré como se mira a un desconocido que finge llevar tu apellido. Me levanté. Él apretó el vaso, sus nudillos blanquearon. Si hablas, pierdes, murmuró. Yo también tengo amigos. Reí, sin humor. Y yo tengo memoria. Y pruebas. Salí del café con el estómago ardiendo. Caminé hasta la plaza y respiré hondo. Llamé a Berenice. Tengo lo que necesitábamos, su tono, sus frases. Mañana empezamos. Esa noche, le conté a Reina, mi vecina y amiga, una versión que pudiera sostener sin romper a Sofía. Álvaro cruzó un límite conmigo y ahora me amenaza. Reina me abrazó como se abraza a quien vuelve del borde. No estás sola, dijo. Puso su mano sobre la mía con una firmeza que me sostuvo el esqueleto. En mi cuaderno, antes de dormir, escribí: no voy a dejar que el miedo escriba mi historia. Álvaro cambió mi copa y luego quiso cambiar mi voz por silencio. Hoy elijo otra cosa, convertir mi voz en prueba y mi vergüenza en plan. Cerré el cuaderno. Sofía respiraba parejito en su cuarto. Le besé la frente, prometiéndole sin palabras que esta casa iba a seguir siendo segura. No sabía aún cómo se gana una guerra de susurros, pero ya había prendido la luz. El amanecer del lunes tuvo sabor a café frío y a ansiedad. Abrí mi celular y encontré 3 mensajes de Álvaro enviados a las 2 de la madrugada. Sé prudente, Cami. Lo nuestro no tiene por qué arruinar tu vida. Si me hundes, nos hundimos los dos. Cada palabra era un candado. Guardé las capturas y se las envié a Berenice. Su respuesta fue rápida. Perfecto. Documenta todo. Los chantajistas siempre se creen dueños del guión. Tú vas a escribir otro. Esa tarde me encontré con ella en su despacho. Extendió sobre la mesa los papeles, el informe médico, las fotos, los mensajes y la nota que Álvaro había dejado en mi mesa de noche. Esto ya no es solo un amigo que se pasó de la raya, dijo. Esto es un patrón: manipulación, silencio, amenazas. Mientras hablaba, mi corazón se aceleraba, pero también sentía un alivio extraño. Ver todo ordenado era como ponerle nombre a un monstruo que antes solo era sombra. Un día después, recibí un mensaje inesperado de Luis, el mesero del café donde me reuní con Álvaro. Señora Camila, revisé mi celular y tengo un vídeo de ese día. Se escucha un poco, pero se entiende que él la amenaza. Quiere que se lo mande. Casi me temblaron las manos al responder.
Sí, por favor. El archivo llegó. En el audio se escuchaba a Álvaro decir claramente: no seas dramática. Te cuidé. Y puedo seguir cuidando tu imagen. Ese vídeo era oro. Lo guardé en 3 carpetas distintas, una en la nube, otra en un USB, otra impresa en transcripción. Álvaro había dejado de ser un fantasma, ya estaba registrado. Pero los chantajistas, cuando sienten que pierden control, suben el tono. El jueves, al llegar a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una copia de un contrato de mi empresa con un cliente extranjero. Álvaro había garabateado: ¿qué pensará tu jefe si digo que firmas balances borrosos? Respiré hondo. No era un error mío, solo una insinuación. Llamé a Berenice. Quiere usar tu trabajo como arma. Vamos a blindarte. Mañana pediremos un acta preventiva en fiscalía. La palabra fiscalía me asustó y me dio fuerza al mismo tiempo. Mientras tanto, Tomás, mi esposo, empezó a notar. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó: ¿quién te escribe tanto últimamente? Te veo tensa. Tragué saliva. No podía contarle todo, no aún. Un asunto de la oficina. Auditorías. Nada grave. Me miró con sospecha, pero no insistió. A veces la indiferencia de Tomás era tan grande que se convertía en cómplice involuntario. Esa misma noche, Álvaro llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Cami, no me obligues a ir más lejos. Tú sabes que lo que pasó puede destruirte. Lo escuché 3 veces, con el estómago helado. Luego lo envié a Berenice. Ella respondió: esto es un regalo. Los audios espontáneos valen más que 1000 excusas. El viernes fui a la fiscalía acompañada de Berenice. Redactamos una denuncia preventiva por acoso y chantaje. El funcionario me pidió repetir las fechas, describir los mensajes, mostrar los audios. Sentí vergüenza, como si yo estuviera en el banquillo. Pero cuando firmé el acta y vi mi nombre junto a la palabra denunciante, algo cambió. Ya no era víctima muda, era voz en papel oficial. Al volver a casa, Sofía estaba haciendo la tarea en la sala. Me mostró un dibujo, un árbol con ramas muy altas. Mira, mamá, este soy yo. Y este eres tú. ¿Y por qué estamos en ramas distintas? Pregunté. Porque así nadie nos puede alcanzar. La abracé fuerte. Ella no sabía, pero acababa de resumir mi lucha. Esa noche, Álvaro volvió a insistir. Sé que fuiste a hablar. Te conviene pensarlo. Yo también sé secretos de Tomás. Me quedé helada. ¿De Tomás? ¿Qué podía saber de él que yo no supiera? La amenaza no era solo contra mí, era contra toda mi casa. En mi cuaderno verde escribí: Álvaro ya no amenaza solo mi nombre. Ahora amenaza mi matrimonio. El chantaje es como un virus, se expande hasta donde lo dejas. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Lo que venía ya no era solo un duelo personal, era una guerra de resistencias. El mensaje de voz de Álvaro repetía en mi cabeza como una alarma maldita: yo también sé secretos de Tomás. No era un simple golpe bajo, era una línea nueva en el mapa del chantaje. Si antes me atacaba a mí, ahora habría un frente contra mi casa entera. Respiré hondo, preparé café y llamé a Berenice. Cuando el chantajista amplía el blanco, dijo ella, suele estar nervioso. O tiene algo, o finge tenerlo. Vamos a obligarlo a definir. Me pidió que no respondiera de inmediato y que, en cambio, le escribiera un mensaje neutro a Álvaro. No entiendo a qué te refieres. Si tienes algo legal, preséntalo. Lo envié con la frialdad de un correo de oficina. Álvaro tardó, pero contestó: tómate un café conmigo y lo sabrás. No todo lo que ignoras te conviene. No fui. Le dejé en visto. Esa misma tarde, Berenice movió un contacto en cumplimiento de mi empresa. Reunimos contratos, auditorías internas, movimientos de la cuenta conjunta. Si Álvaro quería escarbar, encontraría papeles en regla, o al menos sabríamos dónde estaba el polvo. El ambiente en casa se volvió barométrico, todo lo sentíamos en el aire. Sofía me observaba en silencio, como si buscara la señal de un semáforo invisible. Una noche, mientras lavábamos platos, me dijo: «Mamá, ¿papá está en problemas?». No quise mentir, pero tampoco cargarla. Papá tiene pendientes del trabajo, como todos a veces.
Lo importante es que tú y yo estamos a salvo. Asintió, pero dejó un plato demasiado limpio, como si tallarlo fuera su manera de entender. Al día siguiente, Tomás volvió temprano. Casi no lo recordaba a esa hora. Me sorprendió con una cena torpe y un intento de charla. Yo lo miré de reojo, mi cabeza estaba en el teléfono, esperando que Álvaro soltara su secreto. No tardó. A medianoche, recibí un correo desde una dirección rara. Anónimo con firmas @. Asunto: gasto no reportado. Adjunto: un PDF con capturas de una tarjeta empresarial que yo no conocía, gastos en restaurantes y un cargo en un coworking a nombre de Tomás. En el cuerpo del correo, una frase: ¿eso lo firma el comité o la esposa que todo lo ordena? Se me aflojaron los dedos. No era un crimen, pero sí riesgo laboral, uso dudoso de tarjeta, reuniones fuera de agenda. Pude oír la voz de Berenice en mi cabeza. Esto no es dinamita, es humo. Pero el humo asusta si no tienes ventilación. Le reenvié el correo. 2 minutos después, respondió: no borres nada. Mañana, reunión con cumplimiento y RRHH. Lo que sea de Tomás, que lo responda Tomás. Tú no eres su escudo. Dormí poco. Tomás me encontró en la mesa, con el PDF abierto. ¿De dónde sacaste eso?, dijo, pálido. ¿De quién cree que puede manipularme? ¿Hay algo que explicar? Se dejó caer en la silla, derrotado. Son reuniones. A veces, me excedí con viáticos. No es ilegal, Camila. Es imprudente. La imprudencia es la mejor amiga de un chantajista. No discutimos más. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que mi tarea no era salvarlo, sino ponerle nombre a cada cosa. Esa mañana, Berenice y yo nos sentamos con la responsable de cumplimiento. Revisaron gastos, cruzaron fechas. El coworking correspondía a un proyecto piloto del que yo no tenía noticia, los restaurantes, a cenas de clientes inminutas. Nada demoledor, pero vulnerable. Al salir, Berenice fue quirúrgica. Camila, esto explica por qué Álvaro cree que puede presionar, huele un flanco. Pero que haya grietas no lo vuelve dueño de la casa. Vamos a blindar por 2 vías. A. Formaliza ante la empresa un reporte de intento de extorsión que usa documentos corporativos. B. Avanza en fiscalía con una ampliación de tu denuncia incorporando esta escalada. Asentí. Tenía la garganta seca, pero la mente clara. Álvaro, al no recibir mi café, cambió de máscara. Me escribió como si nada. ¿Cómo amaneciste? Nos vemos el sábado. Sofía extraña mis chocolates. Sentí náuseas. Me limité a contestar: no vuelvas a nombrar a mi hija. Respondió con una carita de sorpresa y un qué agresiva. Guardé captura. Esa tarde, toqué la puerta de Reina, mi vecina. Necesito que si ves a Álvaro rondando, me avises. Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptes nada de él para Sofía. Ni un caramelo, dijo Reina. Cuenta conmigo. Anoté su compromiso en mi cuaderno. No por paranoia, por higiene. Entonces llegó la otra pieza. Luis, el mesero, encontró una parte del vídeo de esa primera noche en el bar. No mostraba nada íntimo, solo un plano donde Álvaro se inclina sobre mi copa, me distrae con un chiste y la cambia por otra. La imagen no era nítida, pero sí comprensible. Le pedí a Berenice que lo resguardara con fecha y copia ante notario. No sonaba a telenovela, sonaba a procedimiento, y me tranquilizó. Con ese vídeo, Berenice redactó un escrito para la Fiscalía. Actualización de hechos y solicitud de medidas de protección. Pidió, además, que citaran a Álvaro por hostigamiento y amenazas. Me explicó que la citación, incluso si él la esquiva, queda como rastro formal que disuade a muchos valientes de WhatsApp. El chantaje, acorralado, buscó otra salida. Álvaro me mandó un audio largo. Cami, mírame, no soy tu enemigo. Lo de Tomás puedo callarlo, pero no me dejes afuera. Somos historia, somos equipo. Dame una señal y archivamos todo. Me sorprendió que usara archivar como verbo de salvación. El archivo es justo lo que estaba construyendo contra él. Le respondí con una frase que Berenice me dictó. Deja de contactarme. Cualquier comunicación futura deberá pasar por mi abogada. El silencio posterior fue un descanso. Esa noche, Tomás me esperó con 2 tazas de té y una honestidad tímida.
Sé que no me corresponde pedirte nada, dijo, pero quiero hacer lo que haga falta con la empresa. Iré a RRHH, explicaré gastos, me someteré a lo que indiquen. No voy a darte más problemas que los que ya tienes. Bien, respondí. Y recuerda, esto no es por mí. Es por tu nombre y por Sofía. No pienso perder más horas de sueño por errores que no son míos. Me miró con una mezcla de vergüenza y gratitud. Tal vez empezaba a entender su papel en esta historia. El fin de semana, Sofía tenía partido. En la cancha, el sol pegaba en las gradas y el mundo, por un rato, fue solo gritos y balones. Al terminar, vi a lo lejos una silueta que reconocí al instante. Álvaro. Gafas negras, manos en los bolsillos, como turista en mi vida. Me acercó una bolsa con botellas de agua. Para Sophie, dijo. Las dejé en el suelo. Te pedí que no la nombraras. No se te ocurra acercarte a ella. Sonrió, esa sonrisa de quien se cree encantador por decreto. No hagas teatro. Te conviene que estemos bien. Saqué el teléfono. Le hice una foto, sin disimulo. Vete, Álvaro. Y si vuelves a aparecer aquí, esto y tus mensajes se van a publicar donde tengan que publicarse. Su gesto cambió. Esa mueca mínima de hombre al que no le funcionó el truco. Dio media vuelta y se fue. Sofía corrió hacia mí, sudada y feliz, sin saber que acababa de cruzar por el borde de una sombra. Esa noche, en mi cuaderno verde, escribí. El secreto de Tomás no fue dinamita, fue humo. Álvaro confió en el humo para asustarme. Yo elegí ventilación, cumplimiento, fiscalía, vecinos, fotos. Donde entra el aire, el chantaje pierde voz. Mañana, primer correo formal de RRHH. A Tomás. Y citación para Álvaro. Si piensa que sigo sola, que aprenda a leer mis firmas. Debajo, 3 acciones. Formalizar con la empresa el intento de extorsión que involucra documentación corporativa. Solicitar medidas de no acercamiento en eventos de Sofía. Coordinar con Reina y otra madre del equipo un protocolo simple, 2 llamadas perdidas igual a alerta. Cerré el cuaderno. Puse agua para té. La casa se sentía menos pequeña. Ya no era una ciudad sitiada. Era una trinchera con ventanas. El lunes empezó con sobresaltos. RRHH envió un correo a toda la dirección. Se inicia investigación interna por gastos no justificados. El nombre de Tomás aparecía en el segundo párrafo. No lo acusaban, pero lo ponían bajo la lupa. Cuando me lo enseñó, su rostro era una mezcla de rabia y miedo. ¿Fuiste tú? Me preguntó con la voz apretada. No, Tomás. Fue Álvaro. Yo solo puse los papeles en regla. Se dejó caer en la silla, exhausto. Siempre creí que tu orden era exagerado. Hoy veo que es mi salvación. Por la tarde, Berenice me acompañó a la fiscalía. El funcionario nos mostró un documento. Citación a comparecer, Álvaro Ortega, por hostigamiento y amenazas. Solo era un papel con membrete, pero me supo a aire fresco. Berenice lo explicó con calma. Quizá no se presente. Pero el hecho de que exista esta citación cambia el tablero. Ya no eres tú contra él, es el Estado contra un expediente abierto. Guardé la copia en mi cuaderno verde, entre otras pruebas. 2 días después, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Soy Carolina, nos conocemos poco. Fui compañera de Álvaro en el despacho. Sé lo que estás pasando. Si quieres, hablamos. Nos vimos en una cafetería del centro. Carolina, 30 y pocos, mirada cansada. Tomó aire y dijo. Álvaro me hizo lo mismo hace 2 años. No con copas, pero sí con chantaje. Guardaba correos, insinuaba errores míos, y cuando me negué a salir con él, los mostró a mi jefe. Perdí el empleo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Denunciaste? No tuve pruebas suficientes. Ni una Berenice. Me fui. Pero cuando escuché que ahora era contigo, decidí hablar. Saqué mi libreta y anoté su testimonio. Con lágrimas contenidas, Carolina añadió. No lo dejes seguir. No solo por ti. Por todas. Al llegar a casa, Sofía estaba dibujando en la sala. Me mostró un cartel con letras torcidas. No más secretos. Lo había hecho en clase de arte. Lo pegué en la nevera, al lado de la lista de compras.
Esa frase era el corazón de nuestra resistencia. Esa noche, Álvaro volvió a escribir: no me cites a lugares donde no voy a ir. Si quieres guerra, la tendrás. Respondí con una sola línea: ya no tienes voz en mi vida. Lo bloqueé. Guardé captura. Al día siguiente, Berenice organizó todo el archivo: exámenes médicos, fotos, mensajes, audios, vídeo del bar, testimonio de Carolina. Dijo con calma: ya no es tu palabra contra la suya. Es un expediente sólido. Mientras hablaba, sentí que algo en mí se enderezaba. No era que el miedo se hubiera ido, pero ya no era dueño de mis pasos. El sábado, acompañé a Sofía a su partido. Estaba Reina, estaba la otra madre del protocolo. Álvaro no apareció. Por primera vez en semanas, pude gritar: «Vamos, Sofi», sin mirar de reojo. En la noche, Tomás me trajo los avances de su investigación interna. Había admitido gastos mal justificados, aceptado sanciones y devuelto parte del dinero. «No quiero que esto te manche más», me dijo. «Estoy dispuesto a cargar con lo mío». Lo miré con mezcla de cansancio y respeto. «Eso es lo mínimo, Tomás. Y aún así, es un comienzo». Esa madrugada, abrí el cuaderno verde y escribí: archivo y citación. Cada hoja pesa como ladrillo, pero son ladrillos de pared nueva. Carolina me enseñó que Álvaro no es un caso aislado, es un patrón. RRHH investiga, la fiscalía cita, mi hija dibuja carteles. La luz ya entró. Lo que falta no es miedo, es constancia. Debajo, anoté mis 3 próximos pasos. Formalizar testimonio de Carolina con Berenice. Preparar medidas de restricción si Álvaro se acerca otra vez. Seguir con Sofía el hábito de escribir frases en la nevera. Su voz también es prueba de vida. Cerré el cuaderno. Miré el cartel de Sofía: no más secretos. Esa era mi bandera. La semana abrió con Carolina sentada frente a Berenice, grabadora encendida, café sin azúcar. Su testimonio salió despacio, pero firme: fechas, correos impresos, frases calcadas de Álvaro que parecían fotocopias de las que yo había recibido. Cuando terminó, Berenice cerró su libreta con esa parsimonia de quien sabe que un ladrillo más sostiene el muro. Gracias, Carolina. Con tu relato, el caso deja de ser anécdota y se vuelve patrón. Salimos juntas a la calle. Carolina respiró como si al fin soltara una piedra. No quiero venganza, dijo. Quiero que pare. Eso estamos construyendo, respondí, un freno con papeles. Al mediodía, empezó el contraataque. 3 compañeras de mi área me reenviaron, con vergüenza, un mensaje que alguien anónimo había soltado en un grupo de la empresa. Sabían que Camila cubre balances y que RRHH ya la tiene en la mira. Era torpe, pero eficaz para sembrar duda. Levanté la barbilla, guardé capturas, y pedí a cumplimiento una nota interna aclarando que no existía proceso alguno en mi contra. La responsable respondió en 10 minutos, directa como un bisturí: se informa que la señora Duarte colabora en un reporte por intento de extorsión. No hay investigación abierta sobre su desempeño. Lo pegamos en todos los canales internos. El rumor se desinfló como globo pinchado. Esa noche, Tomás llegó con una carpeta: resolución de RRHH y plan de devolución de viáticos. Tenía los ojos cansados, pero otra postura. Acepté la sanción, dijo. Y pedí voluntariamente un taller de ética. Bien, respondí. El muro también se sostiene con lo que asumes. Tomás dudó un segundo y añadió algo que no esperaba. Hablé con mi jefe. Le conté del intento de chantaje hacia ti y de mi responsabilidad con los gastos. Me dijo que te admira. Sentí un calorcito raro en el pecho. No era reconciliación, era reconocimiento a una batalla que por fin se veía. Álvaro, al ver que su rumor no prendía, cambió de trinchera. Esa tarde, durante la hora de comida, lo vi al fondo de la cafetería del edificio con 2 analistas nuevos. Reía, hablaba alto, dejaba caer mi nombre como quien deja migas para que otros sigan el rastro. Me acerqué sin prisa, con la serenidad entrenada en estas semanas. Buenas tardes, dije, sin sonreír. Soy Camila Duarte, la de los balances borrosos. Ya que les interesa la transparencia, les presento el correo oficial de cumplimiento que desmiente cualquier investigación sobre mí. Los analistas se incomodaron,
Uno carraspeó, el otro miró el suelo. Álvaro se encogió de hombros. Solo comentábamos, dijo. No seas tan susceptible. No soy susceptible, repuse. Soy precisa. Y te recuerdo que estás citado por fiscalía. Dejé el teléfono con el correo a la vista unos segundos, lo guardé y me fui. No temblé hasta entrar al baño. Allí respiré, conté los azulejos, me lavé la cara 2 veces. Volví a mi escritorio como quien vuelve a su propio nombre. En casa, Sofía preparaba un cartel nuevo para el partido del sábado. Escribió con plumón gordo: jugar es decir la verdad. Me miró esperando aprobación. Es perfecto, le dije. Y lo vamos a sostener con la voz, no con gritos. ¿Aunque venga ese señor?, preguntó, sin nombrar a Álvaro. Aunque venga, respondí. Ya sabemos qué hacer. Te quedas conmigo, llamamos a Reina, 2 timbrazos perdidos y nos movemos. Plan simple. Asintió. Los planes simples salvan tardes complicadas. El viernes, Fiscalía confirmó que la citación había sido notificada. Berenice me explicó que a veces no se presentan, que a veces van con abogado y mueven aire. Pero lo importante, repitió, es que el papel existe. Donde hay expediente, hay límite, dijo. Me aferré a esa frase como a un pasamanos en escalera mojada. Esa noche, Tomás me dijo que quería acompañarnos al partido. Dudé. Parte de mí prefería que todo lo que me rodeara se volviera mínimo, controlable. Pero entendí que Sofía necesitaba ver presencia sin tensión. De acuerdo, le dije. Si él aparece, tú no te mueves sin mi señal. Como digas, respondió, sin orgullo. El sábado, el sol volvió a caernos en la frente. Sofía corrió con alegría limpia. Reina se sentó a mi izquierda, Tomás, a mi derecha, una distancia prudente. Cuando el árbitro pitó, lo vi, Álvaro, gafas negras, manos en los bolsillos, otra vez espectador de mi vida. Plan, susurré. Reina asintió y envió el primer timbrazo perdido a Claudia, la otra madre del protocolo. Tomás apretó la mandíbula, pero se mantuvo quieto. Yo me levanté, cartel de Sofía en la mano. Caminé despacio hasta que nos miramos. Estás citado, le dije. Y estás grabado. Eres experta en arruinar momentos, sonrió, pequeño. No. Soy experta en poner límites. Si te acercas, pido medidas de no acercamiento y te sacan de la grada. Le tomé una foto, visible. Hice otra con el fondo del campo, por contexto. Él se acomodó el cuello de la camisa y se fue. No corrí tras él. Volví a la grada. Sofía metió un gol de rebote y levantó su cartel. Aplaudimos. No era un triunfo de campeonato, pero para nosotras fue una final. Tomás me miró de reojo. No sabía que supieras caminar tan firme. Aprendí, respondí. Y tú también puedes. Al volver, encontré en la bandeja de entrada un correo de Carolina. Adjuntaba un viejo mensaje de Álvaro en el que le prometía archivar un error de ella a cambio de compañía. Era la misma palabra, el mismo chantaje envuelto en celofán. Lo sumamos al expediente. Por la tarde, Cumplimiento me pidió un breve texto público para el Boletín Interno de Integridad, narrando, sin nombres, cómo se enfrenta un intento de extorsión. Acepté. Escribí sin literatura, con verbos cortos: documentar, avisar, no negociar. Cuando se publicó, recibí correos de 2 compañeras agradeciendo. Una frase se me quedó: leer esto me quitó vergüenza. Entendí que el muro también protegía a otras. Esa noche, abrí el cuaderno verde y escribí: el muro de pruebas ya no es mío, es de todas las que alguna vez dudaron de su memoria. Álvaro quiso usar el rumor, le respondimos con boletines. Quiso usar el miedo, le respondimos con protocolo en la grada. Quiso usar lo anónimo, le respondimos con firmas. Tomás asumió su parte, Sofía jugó mirando al frente. Yo no soy la que tiembla, soy la que registra. Debajo, dejé 3 tareas. Ingresar el nuevo correo de Carolina y su autorización al expediente. Solicitar formalmente la medida de no acercamiento en eventos de Sofía. Preparar, con Berenice, la ampliación de denuncia incluyendo el intento de difamación laboral. Cerré el cuaderno. La casa olía a pan tostado y marcador nuevo. En la nevera, 4 palabras sostenían la cocina como una viga:
Jugar es decir la verdad. Sonreí. Estábamos aprendiendo a vivir sin susurros. El lunes amaneció con un correo de la fiscalía. La medida cautelar de no acercamiento había sido concedida. Álvaro no podía rondar mi casa, mi trabajo ni los lugares donde estuviera Sofía. Leí el documento 3 veces, como si necesitara palpar cada palabra. No era una muralla definitiva, pero era un candado legal que me devolvía aire. Llamé a Berenice. Es un paso enorme, dijo. Ahora él sabe que cada movimiento deja huella. Y un chantajista que teme huellas pierde la mitad de su poder. Pero Álvaro no se rindió. Esa misma tarde apareció una nueva pieza de teatro, un correo anónimo desde otra dirección, firmado por un supuesto testigo de oficina. El texto decía: Camila también compartió copas y risas con Álvaro. Todo fue consentido. Ella ahora quiere hacerse la víctima para cubrir problemas de Tomás. El intento era torpe, pero me enfureció. Contesté reenviando el correo directamente al funcionario de fiscalía, con copia a Berenice: nuevo intento de difamación. Solicito que se agregue al expediente. Minutos después, el fiscal respondió: recibido. Será incorporado. Si se identifica el remitente, se solicitará sanción por entorpecimiento. No estaba sola. No era mi voz contra la de él, era un archivo con sello. En paralelo, el departamento legal de la empresa envió un comunicado interno. Recordamos que cualquier uso indebido de documentación laboral con fines personales o de presión constituye falta grave. Invitamos a reportar incidentes de manera confidencial. Leí esas líneas en la intranet y sentí un orgullo raro. Ese comunicado no llevaba mi nombre, pero llevaba mis huellas. Mi caso había movido una institución. El jueves por la mañana, Tomás llegó con un sobre de RRHH. Había recibido su sanción formal, suspensión de un bono y obligación de cursos adicionales. No era cárcel ni despido, pero era un espejo. Me lo mostró con voz cansada. Camila, quiero que sepas que no pienso reclamar. Es mi consecuencia. Lo miré, sin suavizar. Bien. Ahora entiendes que los papeles pesan más que las excusas. Por primera vez, sentí que Tomás no hablaba como marido que suplica, sino como adulto que asume. Fue un respiro. El viernes por la noche, Álvaro intentó otra jugada. Me envió un mensaje desde un número desconocido. Los testigos también hablan. Cami, ¿estás lista para ver tu nombre en prensa? En lugar de temblar, hice lo que había aprendido. Capturé, reenvié, archivé. Y luego tomé una decisión. No iba a quedarme en el papel de víctima silenciosa. Si él quería amenazar con prensa, yo iba a contar mi historia en primera persona, antes de que él pudiera torcerla. El sábado organizamos en la escuela de Sofía un evento comunitario. Feria de libros usados, café, dibujos colgados en las paredes. Allí, frente a padres y maestros, tomé la palabra. Quiero compartir algo breve. Hace semanas enfrento un intento de chantaje. Alguien intentó usar mi silencio como moneda. Hoy les digo, no he cedido, no voy a ceder. Y agradezco a quienes me han apoyado, porque el miedo se rompe cuando se nombra. Hubo un murmullo breve, luego aplausos tímidos que fueron creciendo. Vi a Sofía levantar la barbilla, orgullosa. Para ella, no era escándalo, era valentía. Por la tarde, Reina me mostró su celular. Álvaro había escrito al grupo de padres: Camila hace drama por nada. Todos saben que exagera. Pero algo había cambiado. 3 madres respondieron de inmediato, cortas y firmes. Confiamos en ella. Aquí no hay lugar para rumores. Si es inocente, que lo pruebe donde corresponde. Ese fue el punto de quiebre. El rumor se había roto. La comunidad no compraba su versión. Por primera vez, él era quien quedaba aislado. Esa noche, en casa, Sofía me enseñó un dibujo nuevo, un muro alto con un letrero en rojo que decía «No más miedo». Lo pegué junto al otro en la nevera. Ella me abrazó fuerte. Mamá, ahora sí siento que estamos tranquilas. Le acaricié el cabello. Sí, estábamos tranquilas. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque aprendimos a enfrentarlo de frente. Esa madrugada abrí el cuaderno verde y escribí: Cuando el rumor se rompe, ya no se regenera. Álvaro intentó inventar testigos, pero la fiscalía archiva, la empresa comunica, la comunidad responde. No soy la que calla, soy la que firma.
Mi hija dibuja muros y yo los sostengo con papeles. El chantaje ya no tiene eco. Debajo, 3 próximos pasos. Formalizar solicitud de sanción por entorpecimiento del proceso. Reunir testimonios de apoyo en la comunidad escolar. Seguir fortaleciendo el muro de Sofía. Dibujos, frases, voz en alto. Cerré el cuaderno. Afuera, la ciudad seguía ruidosa. Adentro, por primera vez en meses, el silencio no dolía. Era descanso. El lunes amaneció con un ruido distinto. No eran notificaciones de Álvaro. Era un mensaje de Reina a las 6 de la mañana. Camila, mira la nota digital. Salió tu nombre. Entré al enlace con el corazón acelerado. Un portal menor, sensacionalista, había publicado. Contadora acusada de falsificar balances. Investigación en curso. No había pruebas, solo insinuaciones. El texto estaba lleno de frases vagas. Según fuentes cercanas, se sospecha que... Pero mi foto, sacada de LinkedIn, estaba allí. Álvaro había cumplido su amenaza. Había filtrado su veneno. Llamé a Berenice. Perfecto, dijo ella con frialdad quirúrgica. Ahora tenemos otra evidencia. El medio es irrelevante, pero el rastro digital es oro, vincula a su intento de difamación. Vamos a exigir rectificación. Guardé capturas, descargué la página entera. Mientras tanto, el miedo me arañaba el estómago. ¿Cómo explicarle a Sofía que su mamá aparecía en Internet como delincuente? En la empresa, el ambiente fue tenso. 3 colegas me miraban con cautela. Otro me envió un WhatsApp discreto. Estamos contigo, Cami. Sabemos cómo trabaja ese portal. Esa muestra de apoyo me sostuvo. Al mediodía, el departamento legal emitió un comunicado interno. Se aclara que la señora Duarte no tiene ninguna investigación en curso. El artículo publicado carece de fundamento. La compañía ya inició gestiones legales. Lo leí y respiré. Álvaro había intentado convertir humo en incendio, pero la empresa había sacado los extintores. Esa tarde, Sofía tenía presentación escolar. Bailaba con su grupo un jarabe típico, con faldas coloridas y sombreros de cartón. Antes de salir al escenario, me abrazó y dijo bajito: «Mamá, ¿te puedo decir algo? Hoy no tengo miedo». Y salió a bailar con una sonrisa que me arrancó lágrimas. Aplaudí como nunca. Cuando terminó, se acercó a mí y levantó la barbilla. «¿Viste? Ya no me escondo». Esa frase, salida de la boca de una niña de 11 años, valía más que cualquier comunicado oficial. Al día siguiente, Tomás me buscó en la cocina. «Camila, en la oficina me preguntaron por lo del portal. Tuve que explicar que era difamación. Algunos me miraban con duda, pero otros me defendieron. Me di cuenta de que yo siempre me callé, incluso cuando debía dar la cara. Pues ahora es momento de hablar», le respondí. Porque el silencio de los cercanos duele más que los rumores de los extraños. Lo vi asentir, serio, como si al fin comprendiera. Esa noche, Álvaro no se rindió. Me envió un mensaje desde un número nuevo. «Esto apenas comienza. Si me hundes, arrastro a todos contigo. Piénsalo». Asterisco. Lo bloqueé de inmediato. Ya no me temblaban las manos al hacerlo. Ya no había espacio para negociar con sombras. El miércoles, Berenice me citó en su despacho. Había preparado una carpeta con todo: informes médicos, fotos, audios, vídeo del bar, testimonio de Carolina, correos de difamación, captura del portal, comunicado interno de la empresa. El título en la portada era claro: Expediente Duarte vs Ortega. Lo miré con un nudo en la garganta. «Esto es tu muro», dijo ella. Él quiso usar rumores, tú armaste pruebas. Él quiso sembrar miedo, tú sembraste constancia. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora esperamos la audiencia preliminar. Y mientras tanto, vives. El sábado, Sofía y yo caminamos al parque con Reina y su hija. El aire estaba fresco, los árboles llenos de pájaros. De repente, Sofía corrió hacia el columpio y gritó: «Mamá, mírame. Vuelo alto». La vi balancearse, libre, riendo. Entendí que la verdadera victoria no estaba en papeles ni audiencias, sino en ese gesto: mi hija no tenía miedo. Esa noche, en mi cuaderno verde, escribí: «La última jugada de Álvaro fue filtrar rumores.
Pero el rumor se quiebra contra el muro de pruebas. La empresa respondió, la fiscalía archiva, mi hija baila y ríe sin esconderse. Yo ya no soy la que espera el siguiente golpe, soy la que camina con la frente alta. El chantaje muere cuando la víctima deja de callar. Debajo, anoté 3 próximos pasos. Preparar la audiencia preliminar con Berenice. Seguir documentando todo intento de contacto. Mantener el espacio seguro de Sofía. Escuela, parque, casa. Cerré el cuaderno. En la nevera brillaban los carteles. No más miedo y jugar es decir la verdad. Sonreí. Esa era nuestra bandera. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo sin nubes, como si el día no quisiera darme pretextos. Me puse un blazer sobrio, recogí el cabello y metí en la carpeta el expediente que Berenice había ordenado con una precisión quirúrgica. Informe médico, fotos, mensajes, audios, el vídeo del bar, el testimonio de Carolina, los correos anónimos, el comunicado interno de la empresa y la nota del portal con su posterior solicitud de rectificación. En la portada, en letras negras, Duarte vs Ortega, hostigamiento y chantaje. Respiré hondo. No iba a pelear, iba a nombrar. En el pasillo de fiscalía, el aire olía a papel y a café recalentado. Berenice llegó con su libreta y esa calma que me ordena el pulso. Tomás apareció unos minutos después. No dijo grandes frases, solo. Estoy aquí. Asentí. Su presencia no borraba el pasado, pero ayudaba a no sentirme sola en el presente. Nos llamaron a sala. Álvaro ya estaba allí, traje claro, mirada pulida, una abogada joven a su lado hojeando papeles con gesto técnico. Cuando me vio, ensayó una sonrisa de todo esto es un malentendido. Yo le sostuve la mirada sin crédito. El fiscal abrió el acto, se registrarían hechos, no opiniones. Su voz era un metrónomo. Primero habló la defensa de Álvaro. Su abogada pintó una versión edulcorada, amistad de años, malas interpretaciones, copas compartidas, rencillas laborales, artículo de prensa que levantó preguntas razonables. Y, como quien deja un anzuelo, deslizó la palabra consentimiento sin decirla por completo. Berenice tomó nota sin pestañear. Yo apretaba la tapa de mi pluma. Cuando fue nuestro turno, Berenice no subió el volumen, subió el índice probatorio. Exhibió el informe médico con la mención de probable intoxicación, las fotos del sobre, los mensajes donde Álvaro escribía si me hundes, nos hundimos los dos, el audio del café, puedo seguir cuidando tu imagen, y el clip donde se ve el cambio de copa. No hubo dramatismo, fechas, horas, adjuntos. El fiscal pidió escuchar el audio 2 veces. El timbre de la voz de Álvaro llenó la sala con esa suficiencia que afuera parece encantó. Luego Berenice llamó a Carolina. Entró con un saco azul y la mirada firme de quien ha decidido no huir más. Contó su historia con frases cortas, correos guardados contra ella, insinuaciones, el archivo como moneda para coaccionar compañía. El fiscal le pidió fechas. Las tenía. La defensa intentó dibujarla como extrabajadora resentida. Berenice objetó y el fiscal la dejó hablar. Cuando terminó, hubo un silencio que sonó a ladrillo puesto en su sitio. Álvaro pidió la palabra. Adoptó un tono dolido, que yo lo había malinterpretado, que siempre me cuidó, que si alguna vez fue insistente fue porque se preocupaba por mi matrimonio. En el banco de atrás, sentí a Tomás tensarse. Nadie lo miró. Álvaro, entonces, extendió la mano con un print del portal y dijo que la prensa solo preguntaba. Berenice pidió incorporar la carta de rectificación y el comunicado de la empresa desmintiendo la nota. El fiscal asentó, aburrido de fuegos artificiales. Después me tocó a mí. No conté la noche como un melodrama, conté el día siguiente como un procedimiento, el despertar con huecos, la nota en mi mesa de noche, los mensajes, la visita al médico, el sobre bajo la puerta, el café, el audio, la cita, la medida de no acercamiento, el bloqueo, cada paso con su número. Dije una frase que llevaba semanas masticando. No busco venganza. Busco que pare. Y que nadie más tenga que explicar su miedo con vergüenza. El fiscal pidió un receso breve. Tomás me alcanzó un vaso de agua y, por primera vez en esta historia, habló para presentarse ante el fiscal. Soy Tomás, el esposo. Vengo a decir que apoyo la denuncia de mi esposa. Que acepté mis sanciones en la empresa y que me hago cargo de lo mío. Pero aquí, señor fiscal, hablamos de otra cosa,
de alguien que quiso gobernar mi casa con amenazas. No era un héroe, pero fue un gesto correcto al lugar correcto. Berenice alzó la ceja, aprobando sin aplauso. Volvimos a sala. El fiscal, sin aspavientos, anunció: visto el material, se mantiene la medida de no acercamiento, se admite la ampliación por hostigamiento y se remite a unidad especializada para seguimiento. Se convoca a nueva diligencia para explorar acuerdo de cesación de conducta, y de no haberlo, se continúa por la vía correspondiente. Era lenguaje de expediente, pero a mí me supo a aire. No era un final, era un dique. En el pasillo, Carolina me abrazó. No estás sola, susurró. Y tú ya no eres solo un recuerdo doloroso, respondí. Eres testimonio. Salimos a la calle. El sol pegaba limpio. Reina nos esperaba en la puerta con 2 cafés y la sonrisa de quien hace guardia sin reloj. Sofía estaba en la escuela. Yo quería llegar antes de que sonara el timbre. En el camino, el celular vibró. Correo del portal informando que retiraban la nota y publicaban una fe de erratas. Berenice me guiñó. El rumor no aguanta la luz. Esa tarde, en la escuela, hubo reunión de padres para organizar la feria solidaria. Levanté la mano y, sin nombrar nombres, conté que había una causa abierta por chantaje y que la comunidad podía ayudar a blindar espacios de niñas y niños. Lo dije sin temblar. Al terminar, 3 madres se acercaron para ofrecerse como voluntarias del protocolo sencillo. 2 timbrazos, ojos atentos, 0 dramatismo. No lloré allí. Lloré en la cocina, frente a la nevera llena de carteles. No más miedo, jugar es decir la verdad. Por la noche, Tomás pasó a dejar a Sofía después de su clase de música. Ella entró corriendo con una flauta desafinada y me tocó una melodía que parecía coja, pero sonaba a vida. En la puerta, Tomás dijo: «Gracias por no convertirme en coartada de nadie». «Gracias por no pedirlo más», respondí. No había reconciliación, había orden. Abrí el cuaderno verde y escribí: «La audiencia preliminar no es una victoria ruidosa. Es una sala pequeña donde los papeles ganan a los susurros». Álvaro trajo su máscara. La fiscalía le mostró el expediente. Carolina trajo su historia. Se volvió estructura. Tomás trajo presencia. Se volvió límite. Y yo traje mi voz. Dejó de ser temblor y se volvió procedimiento. Lo que sigue no es espectáculo, es constancia. Debajo, 3 próximos pasos. Preparar con Berenice la diligencia de cesación y, si falla, seguir. Fortalecer el protocolo de la escuela con más familias. Planear un día solo con Sofía, museo, helado y un dibujo nuevo para la nevera. Apagué la luz. El silencio no pesaba. Afuera, los coches. Adentro, nuestra casa con puertas abiertas y cerraduras puestas donde correspondía. No sabía cómo terminaría el proceso legal, pero yo ya no estaba en el lugar de la vergüenza. Estaba en el lugar de quien firma. La notificación llegó un martes cualquiera. Entre correos de trabajo y recordatorios de citas, la Fiscalía había fijado fecha para la diligencia de cesación de conducta. Era la última oportunidad de Álvaro para detenerse antes de que el proceso pasara a otra fase más dura. Leí el documento 2 veces, con calma. No era un ultimátum para mí, era para él. Berenice me llamó al mediodía. «No esperes disculpas sinceras», dijo. «Espera maniobras. Pero recuerda, tu muro de pruebas ya está levantado. Ningún teatro puede derribarlo». Asentí. Tenía razón. Ya no dependía de mis emociones, dependía de archivos. El viernes, mientras esperaba a Sofía afuera de la escuela, recibí un mensaje de un número desconocido. «Todavía podemos hablar sin jueces». Yo callo, tú olvidas. Firmemos la paz entre nosotros. Era Álvaro, otra vez con sus disfraces de diplomático. No respondí. Hice lo aprendido: captura, reenvío, archivo. Guardé el teléfono y saludé a Sofía con una sonrisa. Ella me mostró un dibujo nuevo, un árbol enorme con un cartel que decía libertad colgado de una rama. «¿Qué significa?», le pregunté. «Que ya no hay sombra, mamá. Ahora podemos jugar debajo». Sentí un nudo dulce en la garganta. El día de la audiencia, Álvaro llegó puntual, traje oscuro, sin sonrisa. Traía consigo a un abogado nuevo, más serio que los anteriores. En la sala, el fiscal habló claro.
Se concede al señor Ortega la oportunidad de comprometerse formalmente a cesar toda conducta de hostigamiento y chantaje. Si incumple, se procede con cargos. El abogado de Álvaro pidió la palabra. Con voz neutra, dijo: «Mi cliente firmará». Álvaro apretó el bolígrafo como quien muerde una piedra. Estampó su rúbrica bajo una frase que decía: «Me comprometo a no establecer contacto directo ni indirecto con la denunciante ni su familia, y a abstenerme de cualquier acto de difamación o presión». Lo vi hacerlo sin temblar. Para él era una derrota disfrazada de trámite. Para mí era una línea de frontera. Al salir, Berenice me dio una copia. «Esto no borra lo vivido», me dijo, «pero lo encierra en papeles. Ya no es un fantasma, es un expediente». «Y yo no soy una sombra», respondí. «Soy la que firma». Esa tarde organizamos con Sofía y Reina un pequeño picnic en el parque. Globos, sándwiches, risas. Sofía corrió con su cartel nuevo de libertad y lo pegó en el tronco de un árbol. Tomás apareció después con jugos, y aunque la distancia entre nosotros seguía, su presencia ya no era carga, era parte de la red que sostenía a Sofía. Cuando cayó el sol, Sofía pidió decir unas palabras como si estuviera en escenario. Mi mamá siempre me dijo que no debemos guardar secretos que duelen. Hoy digo que en mi casa ya no hay secretos. Solo verdad. Todos aplaudimos. Yo lloré en silencio, agradeciendo que la voz de mi hija se hubiera convertido en el verdadero acta de cierre. Esa noche, abrí el cuaderno verde en su última página. Escribí: «Firmar la salida no es borrar cicatrices, es asegurarse de que nadie más las abra». Álvaro dejó de ser amigo hace mucho. Hoy dejó de ser amenaza. Yo no gané una guerra, gané mi paz. Sofía juega, dibuja y habla sin miedo. Tomás aprende a cargar sus errores sin cargarme a mí. Y yo cierro este cuaderno no como víctima, sino como autora de mi propia dignidad. Debajo, dibujé un muro sencillo con una puerta abierta y la palabra libertad encima. Cerré la libreta con calma. Mensaje final a la audiencia. Gracias por acompañarme hasta aquí, capítulo tras capítulo, en esta historia de dolor, lucha y resistencia. Si algo quiero que quede en ustedes es esto: el silencio nunca protege, el silencio solo encubre. Hablar, denunciar, compartir, nos salva. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Dale like si esta historia te conmovió. No olvides suscribirte al canal para más relatos de traición, valentía y dignidad. Porque las cicatrices no nos definen, lo que nos define es cómo decidimos firmar la salida.